Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador provincial, representante del departamento de San Justo, Rodrigo Borla. Además, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, uno de los que más tuvo que ver con la letra, con el trámite parlamentario a la hora de que salga la reforma de la Constitución provincial o la ley que establece la necesidad. Así que está con nosotros. Buenas noches, senador. Bienvenido al programa. Gracias por estar. Mucho verte, muy bien. Gracias por la invitación. A ver, senador, yo decía, bueno, naturalmente que hubo muchos diputados y senadores de todos los bloques en general que participaron del debate. Primero eran los diputados, después se sumaron ustedes y básicamente el diputado Pablo Farías y en su figura como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales fueron los que trabajaron. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque había 9 proyectos y además también es entendible que cada uno defiende sus propios intereses, inclusive aún dentro del propio Unidos para Cambiar Santa Fe. Varias propuestas que hubo. Sí, así es. Primero que fuimos invitados por la Comisión de Constitucionales de Diputados. El doctor Pablo Farías fue el que nos convocó. La idea era un poco hacer un punteo de esos 9 proyectos de diputados, del proyecto de gramajo de senadores. Bueno, nos reunimos lunes, martes y miércoles en reunión abierta para todos los senadores y diputados. Analizamos artículo por artículo. Cada partido o cada autor de un proyecto presentó su inquietud. El día jueves tuvo la reunión de la Comisión de Constitucionales de Diputados, el día viernes tuvo la reunión de comisiones que presido en senadores, y bueno, te llegó a ese dictamen, una vez analizado, obviamente, los distintos proyectos. Te diría que de los 10 proyectos, el 80% de lo que contenían eran parecidos. Después estaba la discusión, reelección sí, bueno, pero ¿cómo es el tema ese? Porque siempre en un intercambio, en un debate, en una negociación de este tipo, alguien tiene que ceder. Sí, bueno, se ha cedido. ¿Y cómo es eso? Porque hay intereses que en algunos casos eran contrapuestos. Por ejemplo, el piso electoral, uno decía el 3, el otro 2, no, es mucho, querían bajarlo. Algunos pensaban sí con el tema de la reforma, de la reelección del gobernador, y otros decían que no. Entonces, ¿cómo se hace a la hora de ceder en eso cuando hay tantos intereses? Porque cuando son menos, por ahí a veces es más fácil ponerse de acuerdo. Bueno, primero que uno escucha todas las opiniones y después, obviamente, políticamente desde Unidos hemos logrado un dictamen desde Unidos, acompañado con otros partidos. Vos fíjate que el justicialismo, que acompañó el proyecto de necesidad de la reforma, el ex gobernador Perotti planteaba un piso de 3%, y había sectores de la izquierda que planteaban que no haya piso, por ejemplo. Y te llevó a un acuerdo del 2.5 de piso, que no es menor, porque hay hoy un convencional de sacar más de 75.000 votos para ser convencional. Hay muchos candidatos a gobernadores que participaron en la última elección que no llegaron a eso como candidato a gobernador. Así no es menor. Después, obviamente, después de la discusión, bien, había sectores que tienen que ver, por ejemplo, hoy hay diputados que representan mucho a la iglesia evangélica. Bueno, estaba el artículo de la Constitución que desde 1819 a 1872, salvo 3 años la del 21, se estableció que la religión oficial de la provincia era la católica. Eso obviamente se llegó a un punto en el cual se va a discutir. Porque técnicamente, ¿cómo es el proceso? Se votó una ley de necesidad de la reforma, se habilitaron 43 artículos, pero una reforma parcial abierta. O sea que quien gane la convención constituyente, la elección de convencionales, va a determinar la posibilidad de cómo va a redactar esos artículos, digamos. No es un núcleo de coincidencias básicas, el famoso núcleo que tuvo el 94, en el cual vos sabías que si ganaba la constituyente, esta era la reforma. Hoy sabemos que va a haber reforma. No sabemos cuál va a ser la constitución que viene. Va a depender de la elección de constituyente. Bueno, y ahí, sobre ese tema me gustaría hacer hincapié en 2 o 3 cuestiones. Porque ya hay mensajes poco claros con respecto a que si se pueden incorporar algunos temas que no están en esa ley. Ejemplo, Amalia Granata dice, vamos por el tema de una sola Cámara. Que desaparezca la Cámara de Senadores. No está en el proyecto de ley. Por lo tanto, no se puede discutir ese tema. No, porque justamente por esto técnicamente es una reforma parcial abierta. Hay reformas totales, reformas parciales abiertas y parciales cerradas. La del 94, la nacional, fue una reforma parcial, no tocó el capítulo de Derecho y Garantía, cerrada, el Pacto Olivo. Sí, no se podía cambiar ni una letra. Exactamente. El nuestro fue distinto, fue parcial abierta, que también es un desafío del gobernador, porque, a ver, puede que perdamos la constituyente y la reforma sale para... A ver, estamos hablando de Ministerio Público de la Acusación, de la Defensoría, el término de los mandatos, las atribuciones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, la religión del Estado,
La incorporación de la vicegobernadora, el defensor y el procurador al juicio político. Todo el capítulo de educación se puede discutir entero. El capítulo de juicio político, el jury de enjuiciamiento, la designación de los jueces. Te diría que si bien es parcial, tocamos lo medular de la Constitución. Y obviamente lo que sí se dejó en la ley son la incorporación de nuevos derechos a la Constitución. Por ejemplo, lo que se llama tercera o cuarta generación, está lo del medio ambiente, está el derecho a la salud, está el caso de los pueblos originarios, está el tema del agua también. El tema del agua, la cláusula Malvinas, digamos, que tiene la Constitución Nacional. Pero el articulado de la actual Constitución que no se incorporó a la reforma no se puede tocar. Bueno, ahora hay un tema que ustedes lo ponen como para que se discuta, que es el tema de los mandatos del Poder Legislativo. Así es. Y uno dice, porque en los pasillos decía, van por 2 mandatos para diputados y senadores. Ustedes no lo establecen, pero se puede discutir eso. Totalmente. Puede ser que no haya más reelecciones para nadie o que sea indefinida. De ahí tenés toda la gama, digamos. Es como la reelección del gobernador. Se habilitó la discusión. Puede que no haya reelección del gobernador, puede que sea por un mandato, puede que sea del actual gobernador el del que venga, por 2 mandatos o indefinida. Porque justamente son abiertas. Ahí va a dar la discusión la Convención Constituyente. Ese riesgo político, porque, existe justamente eso, por ahí la gente lo ve en otros términos, pero existe un riesgo político. Cuando ustedes dejan abierta esa discusión, en el campo dirían salga pato gallareta, puede salir algo diferente a las costumbres legislativas que tenemos hoy, ¿no? Totalmente. Es una jugada muy fuerte del gobernador Puyaro, porque en realidad, podríamos haber dejado la Constitución que estaba, que fue una Constitución muy avanzada del año 62. Vos fíjate que don Carlos Silvestre Beni establece una mayoría automática en diputados, que también se va a discutir, de 28 diputados por la mayoría y 22 por don. Pero también don Carlos puso en ese momento una mayoría automática de convencionales. Eran 36 para el que ganaba y 24 por sistema DOM. Esa Constitución donde el peronismo se va, en el año 72, de la Constituyente, don Carlos no quería que se caiga la Constituyente, terminó votando los diputados de la UCRI votando a favor. Los diputados del radicalismo, del pueblo, en contra. El Partido Demócrata Progresista votó su proyecto, la Democracia Cristiana votó su proyecto y el Partido del Progreso y del Trabajo, que era el Partido Comunista, votó su proyecto, digamos. Pero él se aseguró una mayoría automática. En esta reforma constituyente no hay mayoría automática. Claro, porque los 50 de Distrito Único van por don. Van por don y después, obviamente, un representante por cada departamento, pero los 50 van por don, que no es menor. Porque si fuera una mayoría automática, el que gana por un voto tiene asegurada casi la reforma de la Constitución. Claro. Ahora, el otro día, el viernes de la semana pasada, usted hizo un discurso en el Senado, antes de aprobar esto. Y de hecho, hizo una revisión de los antecedentes de la Constitución santafesina, haciendo hincapié en varios ítems de los momentos de la discusión y de la discusión de ahora, ¿no? ¿Cuáles son los datos salientes que queda de la historia de la Constitución de Santa Fe, que también hay que decir, comparativamente hablando con otras provincias, tiene una historia mucho más frondosa? Ahí comienza. El derecho público constitucional de la provincia de Santa Fe es muy rico. Hasta el punto tenemos la primera constitución o estatuto provisorio que se llamaba el de General López de 1819, del 26 de agosto del 19, que establece las bases de la... nosotros decimos la Constitución de 1819, entendiendo que la nacional es de 1853. Exactamente. Unos cuantos años antes. 35 años antes. En un momento en el cual López se casó por poder, porque estaba peleando, estaba en la batalla. Así que en ese momento él se casa de esa forma. ¿A quién designa a otra persona que se case por él? A un amigo que acompaña a la esposa, María Josefa Rodríguez del Fresno, que va a ser la mujer de López, pero él estaba en combate y manda, lo casa, si no me equivoco, a Amenábar, y manda a un representante. El casamiento por poder, digamos, ocurría, digamos, también puede ocurrir hoy. Pero en eso, López accede al poder en 1818, de hecho, de derecho, en julio de 1819, al mes sancionan la Constitución. López fue siempre un constitucionalista. Esa es la gran diferencia con Rosas, que Rosas era un federal del puerto. Los unitarios eran los unitarios. López era realmente un federal, obviamente López era Artigas, era Pancho Ramírez, el cacique Andresito. Esa es una constitución. El hermano de López, en 1841, Juan Pablo López, va a ser la segunda constitución
ya muerto el general, la segunda constitución, una constitución ya más prorrosista, lo habían fusilado a Cuyen, el hombre de confianza de Estanislao López. Viene la constitución del 53, tenemos una constitución del 56, provincial, porque debía adecuarse a la nacional, a tal punto que se hace la constitución de Santa Fe, se manda a Buenos Aires, el Congreso Federal la aprueba y vuelve a Santa Fe y se aprueba en Santa Fe. Había que pedir una especie de autorización allá, a la venia. Tenemos otra reforma en 1863. En 1872 la constitución se reforma, aparece el cargo de vicegobernador y el poder legislativo, donde va a haber senadores y va a haber diputados, pero había 4 departamentos en ese momento: Santa Fe, Rosario, San José y San Jerónimo. Se elegían 6 diputados por Santa Fe, 6 diputados por Rosario, 2 por San José y 2 por San Jerónimo. O sea, ya en ese momento pisaba fuerte diferente Rosario y Santa Fe. Claro, y quiero llegar a eso al final de la historia. Bueno, ahí se elegían 2 senadores por departamento, había 4 departamentos. En 1883 se reforma de nuevo, ahí aparecen 9 departamentos. En 1890 se reforma de nuevo aparece la Corte Suprema de Justicia como órgano de Poder Judicial y se crean 8 departamentos más, llegamos a 18 departamentos. Quien vaya a la Cámara de Senadores y mire para el techo en el vitró, hay un escudo de la provincia con 18 estrellas, porque el departamento 9 de julio se crea después, fue en 1907 con una parte de San Cristóbal y una parte de Vera. Después viene la Constitución de 1900, que es la que reforma en 1907, que es la que se va a usar un poco y se va a tener siempre cuando se caían las otras. La del 21, la gran Constitución santafesina, la gran Constitución progresista, que el gobernador Mosca, porque se pasó el plazo de la constituyente, no la pone en funciones. Viene Molinas, el gobernador del PDP, en 1932, lo pone en funciones 3 años más. Y bueno, después llegamos a la Constitución de 1962, que logra obviamente... Que salió a las apuradas también, dicho totalmente. sea de paso, ¿no? El 13 de abril del 62 se llenó todo el día, se va a aprobar en la madrugada del 14 de abril a las 7:40 de la mañana, va a jurar don Carlos el 14 de abril a las 6:30 de la tarde, había sido derrocado hace un mes ya Frondizi, y a los 10 días es, por el gobierno militar, desconocidas las elecciones donde había sido elegido don Carlos, por eso lo derrocan, pero no la Constitución. La Constitución la tomaron como válida y por eso rigió hasta nuestros días. Bueno, eso fue un poco la historia en la cual hay un planteo muy fuerte siempre, y lo noté mucho estos días de discusión: hay que cerrar la Cámara de Senadores, porque los senadores son unos vivos, son unos vagos, gastan mucho. Sí. Bueno, ¿sabés cuántos diputados hay en 50 diputados hoy? Más de 30 son de Santa Fe y de Rosario. 30 de Santa Fe y Rosario. O más, hay que sí. Contamos así. ¿Qué pasa? Lo que está buscando, a ver, porque hagamos una cosa, cerramos una Cámara de Diputados y hagamos una Cámara de Senadores más grande. Hagamos 3 senadores por distrito. ¿Por qué San Justo? Porque San Justo desaparecería. Hoy en la provincia de Santa Fe hay... Hoy no hay ningún diputado de San Justo, ¿no? No, hay 10 departamentos sin diputados. 10 o 11 departamentos sin diputados. Lo que se está buscando justamente es que no haya representación territorial. Porque los diputados representan al pueblo, pero los senadores representamos al territorio. Sí. No habría un diputado por Garay, que no hay. No habría por San Javier, que no hay. No habría por Belgrano, que no hay. No habría por San Justo, que no hay. Bueno, justamente uno de nuestros desafíos es que más una provincia, que no es Tucumán, es una provincia de 1000 kilómetros de distancia. No sé por qué tanto encono con la Cámara de Senadores, donde, por ejemplo, yo le diría a los diputados que me parece muy bien, pero que vayan al territorio, porque de los 50 diputados, a mi departamento en un año fueron 4. Sí. 8 horas. Los senadores estamos todos los días, puerta por puerta. Por eso hay campañas que se van a instalar de dirigentes nacionales, que algunos ni siquiera viven en la provincia. Cerremos el Senado, pero en los departamentos chicos la campaña va a ser cerremos la Cámara de Diputados. Va a ser al revés. Si entramos esta chicana de cuarta, porque a ver, no está habilitada esa discusión, porque el 31 y el 36 de la Constitución no se habilitó, pero me parece que hay que ser más respetuoso, porque hay una realidad que es muy distinta. Está la realidad de la televisión o la del Facebook, y está la realidad de todos los días. Yo fui concejal en mi ciudad 6 años, fui intendente y soy senador. Pero a ver, yo como senador, me dijo un día una mujer cariñosamente, usted como senador sigue siendo un muy buen concejal, porque somos 50.000 habitantes en todo el departamento. La ambulancia, se muere una persona, el cajón, el medicamento, el delente, bueno, digo, no es lo que corresponde, pero es la realidad. La gente busca donde puede buscar. Bueno, obviamente que a algunas personas es muy difícil encontrarla, porque no sabemos ni siquiera dónde viven. Les puedo asegurar que los 19 senadores, la gente sabe, por ahí Rosario de Santa Fe es más complejo por las dimensiones de los departamentos, pero los del interior, te puedo asegurar que
como senadores seguimos siendo concejales. Rodrigo, en las últimas horas se juntaron con el gobernador en esta reunión de gabinete ampliado. Él habló, entre otras cosas, de lo que viene y, lógicamente, que uno de los ejes es del próximo año la elección de convencional, que encima están cerca, ¿no? El 13 de abril. ¿Cómo ven ese proceso? Porque es cierto que va a haber un discurso antipolítica, está claro. De hecho, algunos ya lo anunciaron. Bueno, para los que venimos de la política, bueno, el caso del gobernador, que arrancó a los 15 años en la Juventud Radical, cumplió 50 años el 6 de diciembre, digamos. Sí, el día que votábamos la reforma, la necesidad de la reforma, nosotros creemos en la política. A ver, los discursos, hubo en Argentina discursos de la antipolítica que han sido, digamos, efímeros. A ver, yo personalmente, muchas cosas que el presidente Milei ha llevado a cabo que son muy importantes, pero el modo o el discurso o el agravio o el enfrentamiento, la pelea, me parece que no es necesario. Se pueden tomar medidas sin hacerse, digamos, como lo que pasó estos días, que se publicaba por la aplicación Mi Argentina Gestiones de Gobierno y a las 2 horas tuvo que hacer un decreto donde prohibía que se manifiesten las acciones de gobierno con nombre y apellido o con nombre de funcionarios. Bueno, a ver, la improvisación, las gestiones hay que medirla con el tiempo, digamos. Si uno hubiera medido la gestión de Ilia a los 15 días, que lo derrocaron, se dice lo que se decía. Hoy, en Argentina, todo el mundo, de la extrema izquierda a la extrema derecha, ponen como referencia a Ilia. Desgraciadamente no lo defendieron cuando tenían que defenderlo. Alfonsín es padre de la democracia, pero le hicieron 14 paros. Bueno, me parece que la discusión de la antipolítica va a ir de la mano de una discusión política y también técnica. Porque este tema de la casta, cuando uno escucha, porque a ver, es casta el que está en contra de los que dicen que no son casta. Pero a ver, como yo escucho, personas que fueron reelectas 4 o 5 veces están en contra de la reelección del gobernador. Pero como yo no podía ser tan cara dura de decir, estoy en contra de la reelección y fui reelegido 4 veces como senador, o 5 veces. Digo hasta por respeto. En la República Argentina hay 4 personas que no pueden ser reelegidas. El gobernador y el vice de Mendoza y el gobernador y el vice de Santa Fe. El resto, desde un presidente comunal de 100 habitantes al presidente, pueden ser reelegidos. Menos esas 2 categorías. Bueno, me parece que en ese sentido esa va a ser una discusión muy fuerte y obviamente que la discusión viene hoy, vende el Facebook, el Instagram y la antipolítica, pero también eso tiene un techo, digamos, tiene un techo y creo que a medida que pasa el tiempo los melones van a ir acomodando solo en la camioneta. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias. Gracias.